Una casa que explotó en plena noche a las afueras de Michigan marcó el fin de los años de aislamiento de una familia, donde 3 personas vivieron bajo la presión del miedo, la dependencia y decisiones ocultas. El abuelo, que abandonó el patio silenciosamente antes de la explosión, tenía su propia explicación de los hechos. Y la abuela y el nieto, completamente encerrados en su mundo cotidiano, ya no pudieron influir en el desarrollo de la tragedia. El origen de este caso se remonta a una pequeña casa de una sola planta a las afueras de Michigan, donde una pareja de ancianos vivía con su nieto adulto, con síndrome de Down, que requería supervisión constante. Su dependencia de su abuela se forjó desde la infancia, cuando ella se hacía cargo del cuidado diario durante los periodos en que los padres estaban ausentes o no podían brindarle el apoyo necesario. Con el paso de los años, esto creó un patrón de convivencia en el que la abuela controlaba la vida diaria, el horario, las relaciones sociales y los procedimientos médicos del nieto. El abuelo se mantuvo distante de muchos aspectos, centrándose en las tareas domésticas y el sustento del hogar, pero este distanciamiento jugó un papel clave en los acontecimientos posteriores. Del testimonio obtenido durante la inspección inicial por las autoridades locales de tutela, se desprende que la mujer evitó cualquier intervención externa durante muchos años, temiendo que los servicios sociales cambiaran las condiciones de vida de su nieto o recomendaran su traslado parcial a un centro especializado. Limitaba el acceso a los médicos, rara vez permitía que su nieto saliera solo y controlaba cuidadosamente el ambiente familiar. Según los vecinos, solo veían breves paseos ocasionales por el patio, durante los cuales ella acompañaba constantemente a su nieto. El marido, en ese momento, trabajaba en el garaje o en el jardín, sin interferir en su interacción. Durante varios años antes de la tragedia, las señales de tensión interna entre los cónyuges aumentaron gradualmente. El informe del Servicio Social Familiar indicó que el abuelo insistía en la necesidad de ayuda externa, al ver el agotamiento físico y emocional de su esposa. Sin embargo, ella se negaba constantemente a cualquier cambio, convencida de que solo su supervisión constante garantizaba la estabilidad del nieto. El aislamiento y la renuencia a contactar con especialistas crearon un sistema de aislamiento en la familia, donde la influencia externa era prácticamente inadmisible y los problemas internos seguían sin resolverse. Al llegar a la edad adulta, el nieto continuó viviendo en condiciones de total dependencia. No tuvo la oportunidad de adaptarse a un entorno social más amplio ni de adquirir las habilidades necesarias para una independencia parcial. La abuela consideraba cualquier cambio una amenaza potencial para su equilibrio psicológico. El abuelo, por el contrario, percibía tales restricciones como artificiales y peligrosas. Los vecinos tenían la impresión de que la pareja cada vez coincidía más en sus opiniones sobre el cuidado de su nieto, aunque no observaban conflictos abiertos. 2 meses antes de la explosión, el abuelo descubrió accidentalmente una gran cantidad de productos químicos domésticos en el granero que su abuela había almacenado durante años. Según él, estas sustancias se descomponían sin sistema, en una combinación peligrosa y sin etiquetar. Lo interpretó como una confirmación de que su esposa estaba perdiendo el control de su vida y ya no podía proporcionar condiciones seguras para ella y su nieto. Un intento de hablar sobre lo encontrado terminó en otro malentendido. Tras este incidente, según conocidos, el hombre comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional. La investigación estableció que el abuelo había expresado reiteradamente su preocupación por el estado general de la familia, pero no había consultado a especialistas, limitándose a comentarios privados e intentos esporádicos de influir en las decisiones domésticas. Se había generado un estado de tensión crónica en la familia, en el que cada miembro actuaba de forma aislada, sin recibir ayuda externa ni una evaluación objetiva de la situación. Al iniciarse la investigación oficial, era evidente que la familia llevaba mucho tiempo en condiciones críticas de agotamiento emocional y aislamiento social. Todo esto sentó las bases para los hechos que atrajeron la atención de las autoridades locales y se convirtieron en uno de los incidentes más sonados del distrito. El desarrollo posterior de los acontecimientos en la familia solo se esclareció después de que los investigadores accedieran a los registros personales, los historiales médicos y los resultados de las entrevistas con personas que contactaban periódicamente con la pareja. Estos materiales revelaron que, durante el último año, antes de la tragedia, la abuela se había visto cada vez más incapacitada para afrontar la gran cantidad de cuidados que recibía su nieto. Según los historiales médicos, había faltado a las revisiones programadas, rechazado consultas con especialistas y evitado los procedimientos necesarios, alegando la amenaza del estrés para su pupilo. Esto provocó que el estado de su nieto no fuera monitoreado en ningún sistema de salud.
Los servicios sociales enviaron cartas certificadas en varias ocasiones solicitando confirmación de su participación en las revisiones periódicas, pero no recibieron respuesta. Posteriormente, se realizó una evaluación indirecta de la situación entrevistando a los vecinos. Confirmaron que, en los últimos meses, la mujer había salido de casa con menos frecuencia, parecía cansada y su nieto pasaba más tiempo en una habitación con las cortinas cerradas. Estos cambios en la rutina indicaban un aumento significativo de la tensión interna, pero no hubo intervención oficial en ese momento. Paralelamente, el estado psicoemocional del abuelo se estaba deteriorando. La investigación halló varios indicios indirectos de que comenzó a registrar sistemáticamente en su cuaderno disputas domésticas, cambios en el comportamiento de su esposa y casos en los que creía que ella perdía el control de la situación. En sus notas, el hombre enfatizaba que su nieto carecía de las condiciones adecuadas para su desarrollo, que el aislamiento excesivo solo lo perjudicaba y que las normas de la casa se volvían cada vez más estrictas e impredecibles. Las anotaciones individuales contenían información sobre la acumulación de riesgos en la vida cotidiana, en particular sobre el almacenamiento de productos químicos, el deterioro del estado técnico de la casa y la falta de reparaciones programadas. El análisis de los datos telefónicos mostró que el abuelo había estado buscando sistemas de seguridad autónomos, alarmas y posibles maneras de aislar las instalaciones durante varias semanas antes de la explosión. Los investigadores concluyeron que estas acciones evidenciaban su intento de encontrar una solución para delimitar el espacio entre los miembros de la familia y reducir los conflictos. Sin embargo, no buscó ayuda profesional, no compró ningún equipo ni tomó medidas reales para mejorar la situación. Mientras tanto, el nieto se volvió cada vez más dependiente de la rutina fija que su abuela intentaba mantener. Según el historial médico, comenzó a mostrar signos de desorientación espacial, agravada por la falta de estímulos externos. No se le ofrecieron clases, desarrollo de habilidades ni contacto social estructurado. Unos meses antes del incidente, su abuela dejó de dejarlo por completo, ni siquiera por periodos cortos, creyendo que desconocidos o situaciones imprevistas podrían agravar su condición. Este cuidado excesivo provocó una disminución significativa de su autonomía y una presión psicológica constante sobre la propia mujer. La investigación también obtuvo evidencia de que la pareja discutía sobre los métodos de atención. El abuelo exigía al menos una mínima intervención de especialistas, mientras que la abuela seguía negándose a cualquier cambio. Esta lucha por la posición no se acompañaba de conflictos abiertos en público, sino que causaba disputas regulares dentro de la familia. Según los expertos, el estrés latente a largo plazo es una causa frecuente de crisis emocionales en las personas mayores, especialmente en condiciones de aislamiento. 6 semanas antes de la tragedia, el abuelo compró un juego de herramientas domésticas en una ferretería, que incluía un taladro eléctrico, un juego de materiales de sellado y varios recipientes grandes de plástico. El vendedor, interrogado posteriormente, no observó nada sospechoso en su comportamiento. Posteriormente, los investigadores descubrieron que utilizó estas compras no para crear un artefacto explosivo, sino para intentar reconstruir parcialmente el sótano y separar un espacio donde pudiera estar solo. Las obras se iniciaron, pero no se completaron. Casi al mismo tiempo, la abuela dejó de ir al supermercado local, algo que antes hacía con regularidad. Se observó que se dedicó a repartir comestibles, y los vecinos notaron que su contacto con la gente se limitaba a breves conversaciones en la puerta. Algunos vecinos informaron que, durante este tiempo, el abuelo permanecía sentado repetidamente en el coche cerca de la casa durante largos periodos, sin salir ni realizar sus tareas domésticas habituales. Según los psicólogos, este comportamiento puede indicar la acumulación de tensión emocional y la pérdida de orientación en la toma de decisiones. La situación se complicó aún más cuando el nieto comenzó a mostrar signos de ansiedad, que se reflejaban en su comportamiento. La abuela intentó compensarlo aumentando el control, registraba la hora en que se despertaba, comía, dormía y pasaba tiempo en diferentes habitaciones. Todo esto creó una atmósfera en la que ningún miembro de la familia pudo reducir la tensión por sí solo. Durante las semanas previas a la explosión, mi abuelo daba paseos nocturnos ocasionales. Varias cámaras de vigilancia lo grabaron saliendo de casa después de la medianoche y regresando 1 hora o más tarde. Se desconocen los motivos, pero los investigadores sugieren que intentaba evitar conflictos en casa y reducir la sensación de presión. El análisis de las grabaciones no reveló reuniones ni actividades, salvo movimientos lentos por la calle. Cuando los investigadores comenzaron a reconstruir el panorama general de los hechos,
Quedó claro que la familia se encontraba en una crisis prolongada, agravada por problemas estructurales, aislamiento, falta de apoyo externo, agotamiento psicológico y la ausencia de decisiones consensuadas sobre el cuidado de su nieto. Todos estos factores crearon un entorno que permitió que el incidente se desarrollara sin señales ni advertencias externas. La cronología de los acontecimientos que condujeron a la explosión se aclaró tras analizar los datos técnicos, inspeccionar el lugar de los hechos y consultar a los expertos en explosivos. Con base en este material, se determinó que los preparativos del incidente carecían de una estructura clara o premeditada. Las acciones del abuelo parecían fragmentadas e impulsivas, sin indicios de planificación típicos de los delitos con explosivos intencionales. Sin embargo, fue precisamente la acumulación de materiales domésticos peligrosos y la inconsistencia de sus pasos lo que creó las condiciones que finalmente condujeron al desastre. Durante una inspección de la zona, los investigadores encontraron una cantidad significativa de productos químicos antiguos en diversas partes del patio y el sótano. Algunos de estos productos estaban clasificados como inflamables, mientras que otros formaban parte de kits domésticos para limpiar tuberías, quitar pintura o controlar plagas. Los expertos determinaron que la combinación de algunas de estas sustancias podría crear un entorno peligroso al exponerse al calor o a chispas eléctricas. Sin embargo, no se encontró evidencia de que el abuelo tuviera la intención de utilizarlas como artefacto explosivo. Sus trabajos inacabados en el sótano, que inicialmente se consideraron como posibles preparativos para la explosión, resultaron ser un intento de equipar un espacio separado. Se encontraron restos de la instalación de tabiques, materiales aislantes y cableado de iluminación en las paredes y vigas. Según los expertos, esto no pudo haber causado una explosión. Sin embargo, estos trabajos, combinados con el almacenamiento caótico de productos químicos, complicaron la situación, creando un riesgo adicional de incendio. Lo más informativo para la investigación fueron las grabaciones de las cámaras de las casas vecinas, que abarcaban varios días antes de la explosión. Registraron que el abuelo sacó pequeños recipientes del sótano varias veces y los llevó al garaje, aunque no los utilizó para su propósito previsto. Los expertos sugirieron que podría haber intentado ordenar el espacio, pero lo hizo sin comprender los peligros de combinar materiales inflamables con superficies calientes, cableado eléctrico antiguo y ventilación inestable. La abuela pasó casi todo el día con su nieto en ese momento. Según el análisis de los medios digitales, su tableta contenía listas de tareas diarias, que indicaban los horarios de comidas, paseos y tareas domésticas. En las semanas previas al incidente, los registros indicaban un aumento significativo de la carga de trabajo. Comenzó a realizar tareas domésticas adicionales que antes se repartían entre sus cónyuges. Esto podría haberle causado un agotamiento extremo, confirmado por los resultados del examen médico realizado tras la tragedia. El nieto pasaba la mayor parte del tiempo en una habitación, equipada con lo mínimo necesario. Según la investigación, rara vez se desplazaba solo por la casa. Se instalaron alfombras suaves en el suelo para facilitar el movimiento y los muebles estaban dispuestos de forma que se minimizara el riesgo de lesiones. El expediente indica que comenzó a experimentar episodios de desorientación, que se agravaron por la falta de contacto externo y la monotonía del entorno. Los expertos médicos indicaron que esta dinámica es típica de los adultos con deterioro cognitivo durante el aislamiento social prolongado. Un aspecto aparte de la investigación se centró en el estado psicológico del abuelo. El examen reveló anotaciones inquietantes en sus cuadernos que reflejaban una pérdida progresiva de la capacidad de evaluar racionalmente la situación. Anotó temores relacionados con el hecho de que la familia se encontraba en un entorno peligroso y cada vez más inestable. Algunas de las anotaciones contenían referencias a tensión interna y una sensación de desesperanza. Aunque los investigadores no encontraron intenciones específicas de acciones destructivas, registraron signos de agotamiento psicoemocional. Una noche, 3 días antes de la explosión, las cámaras grabaron a un hombre de pie durante un largo rato cerca del sótano, como si dudara antes de entrar. Este video fue analizado por psicólogos, quienes sugirieron que experimentaba un conflicto interno relacionado con la incapacidad de cambiar la situación familiar. Probablemente era consciente de los riesgos, pero no contaba con los recursos para eliminarlos. Un análisis técnico posterior mostró que la explosión se produjo debido a una combinación de 3 factores: la acumulación de materiales inflamables en el sótano, un cableado defectuoso que podría generar chispas y la falta de ventilación en el espacio aislado donde se realizaban las obras inconclusas.
Los peritos determinaron que el incendio fue localizado y duró varios minutos antes de la detonación, lo que incrementó la fuerza de la explosión debido a la alta presión en el espacio confinado. Los datos de deformación térmica confirmaron que la fuente de ignición se encontraba en la zona donde el abuelo almacenaba disolventes viejos y otros líquidos inflamables. En el momento de la explosión, el hombre se encontraba fuera de la casa, como lo confirman las grabaciones de las cámaras de tráfico a varias cuadras de distancia. Su paseo nocturno duró más de una hora, lo cual concuerda con el patrón habitual de comportamiento de las últimas semanas. La investigación estableció claramente que no activó ningún dispositivo ni se encontraba cerca de la casa en el momento del incendio. Sin embargo, sus acciones previas relacionadas con el movimiento de sustancias químicas y el cambio en la configuración del sótano fueron factores clave que contribuyeron a la formación de un entorno peligroso. La abuela y el nieto se encontraban en el dormitorio en el momento de la explosión. Según el modelo de los hechos reconstruido por los peritos, la onda expansiva destruyó instantáneamente la parte central de la casa. La estructura del techo se derrumbó en cuestión de segundos. Los vecinos vieron un destello de luz y oyeron un fuerte ruido, tras lo cual se registró un incendio que consumió la habitación en poco tiempo. Varios bomberos llegaron al lugar, pero el edificio quedó parcialmente destruido antes de su llegada. En el interior, se encontraron rastros de destrucción, lo que indica la naturaleza explosiva e imprevista del incidente. Ya en esta etapa de la investigación, los investigadores se dieron cuenta de que la tragedia fue el resultado de una acumulación prolongada de riesgos en la familia, donde cada elemento, desde el estado psicológico de los participantes hasta el estado técnico de la casa, influyó en la configuración de un evento irreversible. Tras extinguir el incendio y realizar una inspección inicial del lugar de los hechos, la investigación procedió a un análisis detallado de las relaciones causales que provocaron la explosión. Expertos en explosivos, seguridad contra incendios e inspección del edificio realizaron una reconstrucción exhaustiva de los daños, que confirmó la versión inicial. La detonación no fue causada por acciones deliberadas, sino por una combinación de diversos factores técnicos y domésticos. Las obras inconclusas en el sótano, el almacenamiento inadecuado de sustancias inflamables, el cableado antiguo y la mala ventilación crearon un ambiente cerrado susceptible de una ignición repentina. Paralelamente a la parte técnica, se continuó evaluando el estado de la familia. Los expertos psicológicos determinaron que, en los meses previos a la explosión, la abuela se encontraba en un estado de agotamiento crónico. Carecía de apoyo externo y el cuidado de su nieto se basaba en una total independencia, sin tener en cuenta las recomendaciones profesionales. Durante el análisis de los documentos, se reveló que ignoraba la mayoría de los contactos con los servicios sociales, intentando evitar posibles cambios en la vida cotidiana o involucrar a personas externas en su cuidado. El nieto se encontraba en una habitación con mínimos signos de desarrollo social. Los informes analíticos indicaron que se encontraba prácticamente aislado del entorno externo, lo que podría haber causado el deterioro de sus habilidades básicas de adaptación y orientación. Los expertos señalaron que dicho aislamiento fue resultado de una estrategia a largo plazo de la abuela, quien buscó estabilidad, pero como resultado creó un entorno que impidió su desarrollo. Otra línea de investigación se centró en el estado psicoemocional del abuelo. El análisis de sus notas manuscritas, patrones de comportamiento y grabaciones de cámaras de vigilancia indicó un aumento de la tensión interna. Intentó cambiar sus condiciones de vida y reducir el nivel de riesgo, pero lo hizo de forma poco sistemática y sin comprender adecuadamente las posibles consecuencias. Según los expertos, el hombre actuó bajo la influencia de la presión emocional a largo plazo causada por el aislamiento y la falta de una oportunidad real de influir en la situación. Tras analizar todos los materiales, los investigadores concluyeron que la tragedia fue el resultado de varios procesos paralelos: el creciente aislamiento social de la familia, el deterioro del estado técnico de la vivienda, la acumulación descontrolada de materiales peligrosos y el agotamiento mental general de los miembros de la familia. Todos estos factores interactuaron durante un largo periodo de tiempo, formando un entorno crítico que finalmente condujo a la explosión y a la muerte de 2 personas. La parte final de la investigación se centró en resumir los hechos registrados y determinar los mecanismos exactos que provocaron la explosión. Los informes periciales confirmaron que el factor causal fue la conjunción de varias condiciones: el desgaste técnico de la vivienda, el almacenamiento inadecuado de sustancias inflamables, la ventilación deficiente del sótano y las obras inconclusas a largo plazo que alteraron la estructura de la habitación. Los rastros registrados de impacto térmico indicaron una ignición local que se produjo poco antes de la detonación.
Durante el análisis de los materiales, los investigadores también examinaron los aspectos sociopsicológicos de la vida familiar. Se estableció que el aislamiento en el que se encontraba la familia contribuyó a la acumulación de tensión y al deterioro de las condiciones para el cuidado de su nieto. La abuela actuó sin apoyo externo, recurriendo únicamente a sus propios recursos, lo que le provocó un importante agotamiento físico y emocional. El abuelo, por su parte, intentó cambiar la estructura de su vida, pero lo hizo de forma irregular y sin el control adecuado, lo que finalmente generó riesgos técnicos adicionales en la vivienda. El comportamiento del nieto en los últimos meses se vio limitado por la rutina establecida y el aislamiento, lo cual correspondía al estado general de la familia. Los peritos indicaron que las condiciones de vida no contribuyeron a su desarrollo ni estabilidad, y la falta de apoyo profesional generó riesgos adicionales para la familia. La investigación no reveló indicios de intencionalidad en las acciones de ninguno de los miembros de la familia. Todos los datos recopilados indicaron la formación gradual de un entorno peligroso en el que factores técnicos, psicológicos y sociales interactuaron durante un largo periodo. La tragedia fue el resultado de procesos acumulados que se desarrollaron sin control externo y sin posibilidad de intervención oportuna.